Bien, vamos a continuar con la clase y lo que vamos a ver hoy son diagramas de Bode. Los diagramas de Bode son diagramas que nos permiten analizar la respuesta de un sistema dinámico en el espacio de las frecuencias. Entonces, nosotros ya vimos o ya analizamos la respuesta de un sistema en el espacio del tiempo. Si ya analizamos cómo es la respuesta de un sistema en el espacio del tiempo, y lo que vamos a hacer ahora es analizar la respuesta de un sistema dinámico, pero ahora en el espacio de las frecuencias, y eso lo vamos a hacer a través de los diagramas de Bode. Para hacer el análisis lo vamos a hacer utilizando un filtro pasabajas. Un filtro pasabajas es un dispositivo, como muchos de ustedes lo saben, es un dispositivo que me permite filtrar señales de diferentes frecuencias. El ejemplo típico de un filtro pasabajas, o la manera típica en cómo se describe un filtro pasabajas es a través de un circuito RC, de un circuito eléctrico. Sin embargo, un filtro pasabajas lo podemos encontrar en la naturaleza en diferentes formas. Por ejemplo, un tanque, ¿sí? Un tanque es un filtro pasabajas. El tinaco, pues, de nuestra casa es un filtro pasabajas. Realmente un filtro pasabajas es un sistema de primer orden, un sistema dinámico de primer orden, y un circuito RC es un sistema dinámico de primer orden. Vamos a ver que el modelo de un filtro RC es exactamente el mismo que el modelo de un tanque, como ya lo vimos en clase. Entonces realmente lo hago con un filtro pasabajas, utilizando un circuito RC, porque es muy intuitivo hacerlo con un filtro eléctrico, por medio de un filtro eléctrico, hacer el análisis con un filtro eléctrico. Sin embargo, el mismo análisis que vamos a hacer para el circuito RC, para el circuito eléctrico, se puede hacer con el tanque, con un tinaco, ¿sí? Con el tinaco de nuestra casa. No sé si se han dado cuenta que cuando hay mucha variación en el flujo de entrada a nuestro tinaco, esa variación no la vemos mucho en las llaves de la casa, porque el tinaco actúa como un filtro, ¿sí? Entonces, aunque haya mucha variación de flujo en la entrada del tinaco, el tinaco amortigua esas variaciones y hace que en la salida no se sientan tanto esas variaciones, porque precisamente el tinaco está actuando como un filtro, precisamente, ¿no? Pero lo vamos a hacer ahora por medio de un filtro eléctrico, porque es más intuitivo desde el punto de vista de control, pues, ¿no? De análisis de sistemas dinámicos, ¿sale? Y para hacer nuestro análisis vamos a utilizar un circuito RC. Vamos a considerar este circuito RC, el cual es un sistema dinámico que tiene una entrada de in y una salida de out. Entonces tenemos un sistema dinámico que tiene una entrada de in de t y una salida de out de t. ¿Sí? Y claramente ese sistema dinámico lo vamos a modelar por medio de una función de transferencia GS, ¿sí? GDS. ¿Sí? Es decir, esta función de transferencia GDS me permite relacionar la entrada de in con la salida de out en el espacio de Laplace con condiciones iniciales igual a 0, ¿no?
Si claramente si analizamos esta malla, pues sabemos que el voltaje de entrada pues tiene que ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. ¿Sí? Pero el voltaje del capacitor pues es el voltaje de salida, ¿no? ¿Sí? Entonces el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de la resistencia, que es la corriente de la malla por la corriente de la malla por la resistencia, ¿no? Mientras que el voltaje del capacitor es ese voltaje del capacitor, donde el voltaje del capacitor es igual al voltaje de salida, ¿sí? O dicho de otra manera, el voltaje con el voltaje de salida igual al voltaje del capacitor, y ese voltaje del capacitor está dado por 1 entre C por la integral de 0 a t de la corriente, ¿sí? La integral de la corriente diferencial de tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la sustituimos acá, pues lo que tenemos es que el voltaje de entrada pues es igual a la corriente de la malla por la resistencia, es decir, aquí tenemos la corriente de la malla, más el voltaje de salida, que es igual al voltaje del capacitor, o más el voltaje del capacitor, que es igual al voltaje de salida, y está dada por 1 entre C por la integral de 0 a t de la corriente diferencial de tau. De tau es una variable auxiliar de tiempo, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? Bien, ahora nosotros estamos interesados en la relación que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Entonces, más bien nos conviene poner esta expresión en función de la salida que nos interesa, que es el voltaje de salida. Sabemos que el voltaje de salida es 1 entre C por la integral de la corriente diferencial de tau. Entonces, si yo derivo el voltaje de salida con respecto al tiempo, pues también tenemos que derivar esta expresión, ¿sí? Y entonces esto me queda como 1 entre C por la derivada de la integral de la corriente. Pero la derivada con la integral pues se eliminan, es decir, queda la derivada respecto al tiempo de la integral de la corriente diferencial de tau. Pero como tau es una variable de tiempo, pues entonces la derivada con la integral se equilibran, y esto pues simplemente es igual a 1 entre C por la corriente de t, ¿sí? ¿Sale? Entonces, de aquí vemos que la corriente pues es simplemente la corriente de la malla pues es C veces la derivada del voltaje de salida respecto del tiempo, ¿sí? Y entonces más bien vamos a utilizar esta expresión en esta ecuación, ¿sí? Y entonces el voltaje de entrada va a ser igual a la corriente por la resistencia, por la corriente es C veces la derivada del voltaje de salida respecto al tiempo. Entonces va a ser RC por la derivada del voltaje de salida respecto al tiempo más el voltaje del capacitor. Por el voltaje del capacitor pues es el voltaje de salida, ¿no? Más el voltaje de salida, ¿sí? Entonces ya tenemos ahora sí una ecuación diferencial que nos permite describir cómo varía el voltaje de salida en función del voltaje de entrada, ¿no? Entonces lo que tenemos es un sistema de primer orden, ¿no? Es un sistema que es modelado por medio de una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí?
Entonces, vamos a ponerla aquí. Entonces simplemente RC por la derivada del voltaje de salida respecto al tiempo más el voltaje de salida va a ser igual a el voltaje de entrada, ¿sale? Ahora, si dejamos el término de derivada de mayor orden con un coeficiente igual a 1, pues esto sería la derivada del voltaje de salida respecto al tiempo más 1 entre RC por el voltaje de salida, pues va a ser igual a 1 entre RC por el voltaje de entrada, ¿sale? Esta es la ecuación diferencial que describe las dinámicas de este circuito RC, de este filtro de primer orden, ¿sí? Claramente es un sistema de primer orden porque es modelado, sus dinámicas son modeladas por una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Y la función de transferencia está dada por claramente, si aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación diferencial con condiciones iniciales igual a 0, pues lo que tendríamos es S por D out ds más 1 entre RC por D out ds, pues esto va a ser igual a 1 entre RC por D in ds. ¿Sí? Por lo que S más 1 entre RC por D out ds pues va a ser igual a 1 entre RC por D in ds. Simplemente GDS igual a D out ds entre B in ds, y dado que son funciones escalares, la división está bien definida, y entonces B out entre B in simplemente va a ser igual a 1 entre RC, todo esto entre S más 1 entre RC. ¿Sí? Entonces, esta es la función de transferencia que define la relación que hay entre la salida del circuito RC, entre la entrada del circuito RC, para condiciones iniciales igual a 0. Es decir, la función de transferencia que relaciona la entrada B in con la salida B out en el espacio de Laplace. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos un voltaje de entrada de tipo senoidal? Es decir, ¿qué pasa si aplicamos un voltaje de entrada de in de tipo senoidal con una amplitud A y una frecuencia omega? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos a la salida? ¿Qué forma tiene la salida de nuestro sistema? ¿Qué forma tiene la salida de este circuito RC si en esta entrada aplicamos un voltaje senoidal con amplitud A y frecuencia omega? Bueno, lo que vamos a ver es que el voltaje de salida pues va a ser igual a nuestra función de transferencia, que ya está caracterizada por medio de esta expresión con nuestro voltaje de entrada en las por nuestro voltaje de entrada B in ds, ¿no? Entonces B out ds va a
ser igual a G de S, que va a ser 1 entre RC, esto entre S más 1 entre RC, que multiplica a B de S, dado que B de T es A por el seno de omega T. Claramente la transformada de Laplace de esta función A por el seno de omega T, pues está dada por A por omega entre S cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí? Simplemente la transformada de Laplace de la función A por el seno de omega T, pues es A por omega entre S cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que encontrar ahora, si B out de S está dada por esta expresión, claramente B out en el espacio del tiempo, el voltaje de salida en el espacio del tiempo, pues va a ser la transformada inversa de Laplace de esta función en el espacio de Laplace, pues, ¿no? ¿Sí? Dado que B out de S está dada por esta expresión en el espacio de Laplace, el voltaje de salida en el espacio del tiempo, pues es la transformada inversa de Laplace de esta expresión. ¿Cómo calculamos ¿Cómo calculamos esa transformada inversa? Bueno, pues hay que aplicar fracciones parciales, ¿no? Estarán de acuerdo que esta función tiene que ser la suma de dos fracciones parciales, ¿no? Es decir, B out es igual a este es un término de primer orden, de primer grado, perdón, es un polinomio de primer grado. Entonces le corresponde una fracción parcial de la forma C1 entre S más 1 entre RC, mientras que este es esta fracción o esta función tiene un polinomio en el denominador de segundo grado. Por lo tanto, a este polinomio de segundo grado le corresponde una fracción parcial de la forma C2S más C3, todo esto entre S cuadrada más omega cuadrada. Y esa fracción parcial, a la hora que sumamos estas dos fracciones parciales, pues lo que tenemos que encontrar, o lo que encontramos es la fracción parcial, o lo que tenemos que encontrar es la fracción parcial a omega entre RC, todo esto entre S más 1 entre RC, todo esto que multiplica a S cuadrada más omega cuadrada. ¿Sale? Entonces pues ya no queda más que desarrollar. ¿Sí? Si desarrollamos esa fracción parcial, pues lo que tenemos es que S1 por S más 1 entre RC, perdón, está mal. C1 que multiplica a S cuadrada más omega cuadrada más C2 más C3 por S más 1 entre RC, todo esto entre S más 1 entre RC, que multiplica a S cuadrada más omega cuadrada, pues todo esto es igual al voltaje de salida de S, ¿no? Y entonces, pues el numerador tiene que ser igual al numerador y el denominador tiene que ser igual al denominador. Por lo tanto, aquí vemos que C1 por S cuadrada más C1 por omega cuadrada más C2 por S más C2 entre RC más C3S cuadrada más C3 entre RC, pues tiene que ser igual a omega entre RC. ¿Vale? Entonces ahora simplemente hay que checar cuáles son los términos del
mismo grado. ¿Sí? Aquí lo que vemos es que C1 más C3 es igual a 0. Luego los términos de primer grado aquí vemos que C2 es igual a 0. Y finalmente los términos de grado 0. Y aquí lo que vemos es que C1 omega cuadrada más C2 entre RC más C3 entre RC, pues tiene que ser igual a omega entre RC. ¿Sí? Pero como C2 es igual a 0, entonces este término es 0, desaparece. ¿Sí? Y entonces C1 más C3 entre RC tiene que ser igual a omega entre RC. ¿Sale? De aquí vemos que C1 es igual a menos C3. Por lo tanto, C1 menos C1, bueno, dicho de otra manera, más bien, menos C3 más C3 entre RC tiene que ser igual a omega entre RC. ¿Sí? Por lo tanto, menos C3 por RC más C3 tiene que ser igual a omega. ¿Sí? Y entonces C3 que multiplica a 1 menos RC tiene que ser igual a omega, y finalmente C3 es igual a omega entre 1 menos RC. ¿Sí? Dado que C1 es igual a menos C3, entonces C1 es igual a menos a omega entre 1 menos RC. ¿Sale? Y aquí parece que cometí un error. C1 S cuadrada, C1 omega cuadrada, C2S, C2 entre RC. Ah, sí, aquí está el error. Es C3S por RC. Aquí está el error. Aquí hay un error. Me faltó una S y entonces todo está mal. Y va de nuevo. Sí, aquí es C2 por S, que es este. C2 entre RC, C3S cuadrada, pero es C3S entre RC. Entonces ahí hay un error. Hay que volverlo a hacer. Entonces, este es el término de primer grado. Entonces, otra vez, hay que volver a hacer el cálculo de C1, C2 y C3. Entonces, C1 más C3 tiene que ser igual a 0, pero C2 más C3 entre RC también tiene que ser igual a 0, mientras que C1 más C2 entre RC tiene que ser igual a W entre RC. C1 omega cuadrada más C2 entre RC tiene que ser igual a omega entre RC. ¿Sí? Uh-huh.
Ahora, sea, hagamos 1 entre RC, para quitar este denominador, hagamos hacemos la constante A minúscula igual a 1 entre RC, entonces desaparecen los denominadores de esta expresión. Entonces tenemos ya tres ecuaciones solamente con constantes en el numerador, ¿no? Queda C1 más C3 igual a 0, C2 más A veces C3 igual a 0, y C1 omega cuadrada más AC2 igual a A minúscula por A mayúscula omega, donde A es igual a 1 entre RC. ¿Sí? Entonces tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Sí? Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas y no debe ser muy complicado resolverlo, dado que C1 es igual a menos C3 y C2 es igual a menos AC3. ¿Sí? Entonces, C1, que es menos C3 por omega cuadrado más a veces C2, que sería menos AC3, va a ser igual a por omega. ¿Sí? Entonces quedaría menos C3 por omega cuadrado menos A cuadrada C3, esto es igual a A por A mayúscula por omega. Y por lo tanto, C3 que multiplica, o menos C3 que multiplica a cuadrada más omega cuadrada, es igual a A por A mayúscula por omega. O dicho de otra manera, C3 sería igual a menos A por omega, todo esto entre A cuadrada más omega cuadrada. Dado que C2 es igual a menos A por C3, entonces C2 sería igual a A cuadrada por omega, todo esto entre A cuadrada más omega cuadrada. Mientras que C1, que es igual a menos C3, pues sería igual a A por omega entre A cuadrada más omega cuadrada. ¿Sale? Vamos a ver. Ay, me equivoqué otra vez, Chihuahua. Nosotros partimos, es lo malo utilizar pizarrones muy pequeños. Nosotros habíamos partido de una función de transferencia habíamos dicho que Bout ds era igual a 1 entre RC, todo esto entre S más 1 entre RC, todo esto que multiplica a omega entre S cuadrada más omega cuadrada, ¿no? De ahí partimos, ¿no? Y dijimos que eso le corresponde una fracción parcial de la forma, dado que este es un término
de primer grado, pues sería C1 entre S más 1 entre RC, más, dado que este es un polinomio de segundo grado, pues le corresponde una fracción parecida de la forma C2S más C3, todo esto entre S cuadrada más omega cuadrada. Pero claro, cuando hacemos y eso tiene que ser igual a, a omega entre RC, todo esto entre S más 1 entre RC por S cuadrada más omega cuadrada. Cuando hacemos el cambio, efectivamente esto es C1 por S cuadrada más omega cuadrada más, aquí me equivoqué, está mal. O sea, las constantes más o menos dan lo mismo, pero debería ser lo correcto. C2S más C3, C2S más C3, C2S más C3 que multiplica a S más 1 entre RC. Y ahora sí todo eso entre S más 1 entre RC por S cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí? Entonces me equivoco otra vez. Mejor vamos a volverlo a hacer. ¿Sí? Entonces, a la hora de desarrollar las fracciones parciales, esto es C1 por S cuadrada más C1 por omega cuadrada. Todo esto más C2S cuadrada más C2 entre RC por S más C3 por S más C3 entre RC, y todo esto tiene que ser igual a omega entre RC. Ahora, sea, vamos a hacer la constante A igual a RC. Entonces, ahora sí, este es un término de segundo grado, este es un término de segundo grado. Lo que nos queda es que C1 más C2 es igual a 0. Los términos de primer grado sería este y este, sería a veces C2 más C3 igual a 0, y finalmente los términos de grado 0, este y este. Entonces sería C1 omega cuadrada más a veces C3 va a ser igual a veces A mayúscula por omega. ¿Sí? Y entonces ahora sí, C1 es igual a menos C2 C2 será igual a menos C3 entre A, y más bien vamos a C3 va a ser igual a menos A veces C2. Entonces ahora sí, C1 que es menos C2 por omega cuadrada más a veces C3 que es menos a veces C2 es igual a A por A mayúscula por omega. ¿Sí? Y ahora sí, menos C2 por omega cuadrada menos A cuadrada C2 va a ser igual a A por omega. Y entonces C2 menos C2 que multiplica a omega cuadrada más A cuadrada es igual a por omega. Y finalmente C2 va a ser igual a menos A por omega, todo esto entre A cuadrada más omega cuadrada. Dado que C3 es igual a menos A por C2,
Entonces C3 es A cuadrada por A por omega, todo esto entre A cuadrada más omega cuadrada. Y C1 que es igual a menos C2, pues es A por A por omega, todo esto entre A cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí? Ahora sí, parece que me quedó bien. Ahora sí parece que me quedó bien. Y ahora sí, por lo tanto, de out de S, pues sería igual a C1, que sería A por omega, todo esto entre A cuadrada más omega cuadrada, todo esto entre S más A, ¿no? Sí, dado que A es igual a 1 entre RC, pues sería S más A. Todo esto más C2 por S más C3 sería menos C2, que sería A por A por entre A cuadrada más omega cuadrada por S más C3, pero con este menos se hace menos, y C3 es A cuadrada por A por omega entre A cuadrada más omega cuadrada, todo esto entre S cuadrada más omega cuadrada. Sería de out de S. Y si se dan cuenta, aquí lo que tenemos es un coseno y aquí lo que tenemos es un seno. Es decir, esto es igual a A por omega entre A cuadrada más omega cuadrada, todo esto entre S más A. Es decir, de out de S va a ser igual a C1 entre S más A menos C2 por S entre S cuadrada más omega cuadrada más C3 entre S cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí? Y aquí lo interesante es que tenemos a omega. Bueno, aquí tenemos a S y aquí tenemos a omega. Por lo tanto, vamos a ponerlo mejor así. De out de S va a ser igual a por omega, todo esto entre A cuadrada más omega cuadrada, que multiplica a 1 entre S más A, todo esto más A por omega, todo esto entre A cuadrada más omega cuadrada, que multiplica a S entre S cuadrada más omega cuadrada, y todo esto, este fue menos, este es un signo menos, más A cuadrada por A, todo esto entre A cuadrada más omega cuadrada, que multiplica a omega entre S cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya transformadas inversas de Laplace directas, ¿sí? Porque este es un exponencial, este es un coseno y este es un seno.
¿sí? Ujú. Y entonces v out de t pues es la transformada inversa de Laplace de v out de s. ¿Sí? De manera que v out de t pues es la transformada inversa de Laplace de a entre a omega entre a cuadrada más omega cuadrada por 1 entre s más a menos a entre a cuadrada más omega cuadrada por s entre s cuadrada más omega cuadrada y más a cuadrada a entre a cuadrada más omega cuadrada por omega entre s cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí? Dado que el operador de Laplace cumple con las propiedades de linealidad, dado que es un operador lineal, entonces claramente cumple con la propiedad de aditividad, que es una propiedad de homogeneidad. Por lo tanto, el voltaje de salida en el espacio del tiempo pues va a ser igual a por a por omega entre a cuadrada más omega cuadrada por la transformada inversa de Laplace de 1 entre s más a, ¿sí? Menos a por a entre a cuadrada más omega cuadrada por la transformada inversa de Laplace de s más s cuadrada más omega cuadrada y más la constante a cuadrada por a entre a cuadrada más omega cuadrada por la transformada inversa de Laplace de omega cuadrada entre s cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí? Y estas transformadas sí las encontramos en tabla. Por lo tanto, v out de t, o el voltaje de salida en el espacio y el tiempo, pues va a ser a por omega entre a minúscula cuadrada más omega cuadrada por la exponencial a la menos at. Todo esto menos a minúscula por a mayúscula entre a cuadrada más omega cuadrada por la transformación inversa de Laplace de s entre s cuadrada más omega cuadrada, pues una señal cosenoidal de omega t más a cuadrada por a entre a cuadrada más omega cuadrada por la inversa de Laplace de omega cuadrada entre s cuadrada más omega cuadrada, que es la función seno de omega. Aquí es un sin el cuadrado, ¿no? Seno de omega t. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que la señal de salida, está formada por un exponencial y la sumatoria de un coseno y un coseno y un seno. ¿Sí? ¿Sale? Me parece que por ahí se me fue un omega, ¿no? Esta lleva un omega y también esta lleva un omega. Entonces parece que por ahí se me fueron unas omegas.
así, ¿no? Uh-huh. Parece que por ahí se me fueron unas omegas y por ahí debe haber quitado un omega, ¿no? Aquí más bien, y aquí no va el omega. Aquí no va el omega, pero aquí sí va el omega. Sí, revísenlo bien, sí, chequenlo bien, pero por ahí se me fue. Aquí va esta omega. Uh-huh. A por omega entre a cuadrada más. Ah, claro, sí, aquí está. Esta omega va aquí. A por omega entre a cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí? Y aquí es a cuadrada por a. Y esta omega es la que está aquí. Así es. Uh-huh. Entonces nada más se fueron por ahí esa omega se me olvidó ponerla aquí, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta omega no va aquí. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, finalmente, lo que voy a hacer es factorizar a por omega entre a cuadrada más omega cuadrada por e a la menos at. Uh-huh. Y aquí más factorizamos a por a mayúscula entre a cuadrada minúscula o a minúscula al cuadrado más omega al cuadrado. Todo esto que multiplica a menos omega coseno de omega t más a veces el seno de omega t. ¿Sí? Entonces, efectivamente lo que vemos es que la respuesta en el espacio y el tiempo a una entrada senoidal, si yo aplico en la entrada una señal senoidal de amplitud A y frecuencia omega, lo que vamos a ver en la salida, en el espacio y el tiempo, pues va a ser una señal que va a estar compuesta por una exponencial negativa con constante constante de tiempo 1 entre RC. Bueno, la constante de tiempo de hecho es RC, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Más A minúscula por A entre A cuadrada más omega cuadrada, que multiplica a la sumatoria de un menos coseno y un seno. Es decir, es menos omega por el coseno de omega t más a veces el seno de omega t. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es definir un ángulo phi. Consideremos un triángulo rectángulo de la forma de esta forma. ¿Sí? ¿Sí? Y los lados van a ser A menos omega. Y claramente si este es A y este es menos omega, pues este sería, la hipotenusa sería A cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí? La raíz cuadrada de A cuadrada más omega cuadrada. Y ahora definamos este ángulo como el ángulo phi. ¿Sí? Claramente, si este ángulo le llamamos el ángulo phi, entonces el seno del ángulo phi pues va a estar dado por
el cateto opuesto entre la hipotenusa menos omega entre la raíz de a cuadrada más omega cuadrada, mientras que el coseno del ángulo phi va a estar dado por el cateto adyacente, que va a ser a entre la raíz de a cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí? Ahora, en términos de este ángulo phi, claramente menos omega va a ser igual a la raíz de a cuadrada más omega cuadrada por el seno del ángulo phi, mientras que la constante a va a estar dada por la raíz cuadrada de a cuadrada más omega cuadrada por el coseno del ángulo phi. Entonces, si utilizamos estas definiciones y las sustituimos en esta expresión, pues lo que vemos es que el voltaje de salida está dado por menos omega, multiplica a menos omega, pero menos omega está dada por la raíz de a cuadrada más omega cuadrada por el seno de phi, y esto es por el coseno de omega t, más la constante a, que es la raíz cuadrada de a cuadrada más omega cuadrada, que multiplica el coseno de phi por el coseno de phi y por el seno de omega t. ¿Sí? Y entonces, por identidades trigonométricas, ¿sí?, factorizamos la raíz de a cuadrada más omega cuadrada, que multiplica el seno de phi por el coseno de omega t más el coseno de phi por el seno de omega t, y eso pues es simplemente por identidades trigonométricas. Si yo factorizo la raíz de a cuadrada, todo esto por la raíz de a cuadrada más omega cuadrada, todo esto va a multiplicar entonces por identidades trigonométricas al seno omega t, el seno de omega t más el ángulo phi. ¿Sí? Es decir, el seno de omega t por el coseno de phi más el coseno de phi, el seno de omega t más el coseno de phi, todo eso más el seno de phi por el coseno de omega t, eso es simplemente el seno de omega t más phi. ¿Sí? Y claramente esta raíz entre a más omega cuadrada, pues simplemente se sustituye por la raíz, ¿sí?, de a cuadrada más omega cuadrada, es decir, nos queda simplemente a por a entre la raíz de a cuadrada más omega cuadrado, todo esto que multiplica al seno de omega t más phi. ¿Sí? De omega t más phi. Entonces, lo que vemos es que el voltaje de salida es realmente una señal exponencial, está formada por una señal exponencial más una señal senoidal con una cierta frecuencia y una fase. ¿Sí? Es decir, lo que vemos es que este ángulo que definimos aquí realmente es la fase de esta señal senoidal. Cuando nosotros aplicamos un voltaje de entrada que es una señal senoidal con amplitud A y frecuencia T, lo que vemos es que en la salida, lo que vamos a encontrar en la salida es un voltaje que va a tener una componente exponencial, ¿sí?,
vamos a tener una componente exponencial, pero va a ser sumada a una señal senoidal con una cierta amplitud, diferente a la amplitud de la señal de la entrada, ¿sí? Pero que va a tener la misma frecuencia. Lo interesante es que tiene la misma frecuencia, omega, pero es una señal desfasada, ¿sí? Lo que vemos es que cuando aplicamos un voltaje de entrada con una cierta frecuencia y una cierta amplitud, en la salida vamos a tener una señal que va a tener una componente exponencial y una componente senoidal. Lo interesante es que la señal de salida va a tener una amplitud diferente, pero va a tener la misma frecuencia, pero va a ser desfasada, va a estar desfasada por una fase phi, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en estado estacionario? ¿Qué pasa en el estado estacionario? ¿Sí? Dado que la constante A es una constante positiva, ¿sí? Dado que A es igual a 1 entre RC, R positivo y C positivo, entonces esta constante 1 entre RC siempre va a ser positiva. Claramente en estado estacionario esta exponencial va a tender a cero, dado que el tiempo es positivo, dado que el tiempo avanza en los valores positivos, y esta es una constante positiva, una exponencial negativo siempre va a tender a cero. Es decir, en el límite, cuando t tiende a infinito, es decir, cuando alcanzamos el estado estacionario, de b out de t, ¿a qué va a ser igual? Bueno, esta exponencial claramente tiende a cero, ¿sí? dado que a es positiva, y dado que el tiempo siempre estamos considerando tiempos mayores o iguales a cero, es decir, estamos interesados, como siempre lo hemos dicho, en sistemas causales, entonces claramente en el límite e a la menos at cuando t tiende a infinito, este tiende a cero, ¿sí? Por lo tanto, este término se va a hacer cero y solamente vamos a tender al valor a por a entre la raíz de a cuadrada más omega cuadrada por el seno de omega t más phi. Es decir, en el estado estacionario, mientras estamos en el transitorio, la respuesta de este sistema, cuando estamos en el transitorio, va a estar formada por una exponencial, ¿sí? Cuando aquí aplicamos una señal senoidal de amplitud A y frecuencia omega, lo que vamos a ver en el transitorio es que este voltaje de salida va a tener una parte exponencial y una parte senoidal. Sin embargo, en el estado estacionario, ¿sí? Conforme el tiempo tiende a infinito, ¿sí? Lo que vamos a ver es que la parte exponencial va a tender a cero y la respuesta solamente va a tener una parte oscilatoria, una parte senoidal, ¿sí? Y lo interesante es que en el estado estacionario la frecuencia de la señal de salida va a ser exactamente la misma que la frecuencia de entrada, ¿sí? La frecuencia de la señal de salida en estado estacionario va a ser la misma que la frecuencia de la señal de entrada. La amplitud no va a ser la misma, aquí claramente la amplitud va a estar amplificada por un término a entre la raíz cuadrada de a cuadrada más omega cuadrada, y va a tener una fase phi, es decir, la señal de entrada va a ser desfasada por este ángulo phi, ¿sí? Entonces, la señal de salida, nuestra señal de salida va a tener una amplitud diferente. La amplitud va a ser B mayúscula, pero esa amplitud B mayúscula va a ser A minúscula por A entre la raíz cuadrada de A cuadrada más omega cuadrada. La frecuencia de la señal de salida va a ser la misma que la frecuencia de la señal de entrada.
mientras que la señal de salida va a estar desfasada con respecto a la señal de entrada. ¿Sale? Ahora, dado que la función g, nuestra función de transferencia g, se encuentra en los complejos, dado que esa es una variable compleja, podemos definir g en coordenadas polares. ¿Sí? Es decir, en el plano complejo, ¿sí? En el plano complejo, aquí está la parte real de g y aquí está la parte imaginaria de g. Si aquí está g, aquí lo que vamos a tener es la magnitud de g mientras que aquí vamos a tener a la coordenada angular de g, y g pues se va a definir por medio de su magnitud y por medio de su ángulo phi. ¿Sí? Y esto claramente pues tiene que ser igual a la parte real de g más j veces la parte imaginaria de g. Ahora, ¿qué es la magnitud de g? Bueno, claramente, ¿dónde la magnitud de g? Pues es simplemente la parte real de g al cuadrado, bueno, es más la parte imaginaria de g al cuadrado, y todo eso raíz cuadrada, es decir, la magnitud es la hipotenusa de este triángulo rectángulo y es simplemente la parte real de g al cuadrado más la parte imaginaria de g al cuadrado, y la raíz cuadrada de esa sumatoria pues me da pues precisamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? Mientras que el ángulo phi, ¿sí? En coordenadas polares pues simplemente es la tangente del ángulo phi, pues es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? Es decir, la parte imaginaria de g entre la parte real de g. ¿Sale? Ahora, como habíamos visto hace un momento, habíamos visto que la tangente era igual a menos omega entre a. Como habíamos definido el triángulo hace un momento, la tangente de phi, o en el triángulo que habíamos
mostrado hace un momento, un triángulo rectángulo también, ¿sí? Donde este era menos omega y este era A, ¿sí? Y este era el ángulo phi. Así hemos definido a nuestro ángulo phi, entonces claramente la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, pues entonces la tangente de phi es igual a menos omega entre A, por lo tanto, pues phi simplemente es el arco tangente de menos omega entre A, ¿sí? Igual a el arco tangente de la parte imaginaria de G entre la parte real de G, ¿sí?